Obrigada. Bom, eu acho que já vamos passar a palavra aqui para os nossos debatedores. Alberto, quer começar? Uno de los puntos más complicados que tenemos entre manos en este proceso de transición es la construcción de otros esquemas de consumo. Yo creo que ese es uno de los retos, sin lugar a dudas, más difíciles. Para ponerlo de una manera gráfica, hay una suerte de chip consumista en amplios segmentos de la población, y lo grave es que ese chip consumista que tenemos o tienen ciertos segmentos de la población está en grupos pobres que nunca van a poder llegar a tener esos niveles de consumo que les inspiran. Es una lógica perversa, es una lógica realmente angustiosa, porque o no tienen los recursos económicos o no todos podrán tener el mismo nivel de consumismo sin poner en riesgo el equilibrio ecológico local, regional o mundial. Entonces, ahí hay que hacer un enorme esfuerzo. Y eso pasa por educación, desde el inicio, desde los hogares. La compañera paraguaya, ¿por dónde está la compañera paraguaya? Ya está. Me contaba ayer una cosa muy linda, que me motivó, porque yo soy abuelo y tengo niños chiquitos, y me decía que es genial trabajar, porque ella es maestra, con niños pequeñitos. Pero a los pocos meses de llegar a la escuela y al colegio, los niños comienzan a incorporar todos los patrones de consumo. ¿Cómo se llama? El hombre araña, el otro personaje que es el Iron Man, como dicen mis nietos, unos chiquitos que corren disfrazados de Iron Man y creen que el mundo es de Iron Man. Esas son las cosas terribles que tenemos que abordar. El tema del consumo y del consumismo que nos distorsiona. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Educación, información, ver que los medios de comunicación no sean simplemente espacios de reproducción de esos estilos de vida que son insostenibles, y ahí hay que plantearnos cómo hacerlo sin restringir la verdadera libertad de expresión. Yo veo que ese es un tema complicado. Igualmente habrá que ir transformando los patrones de producción, y hay que ir pensando, ya lo dije, que por ejemplo no es cuestión simplemente de producir cada vez más energía, o de dar paso a una transformación energética en base a fuentes alternativas y limpias, lo cual es bueno, sino para qué está la energía ahí, qué es lo que se está haciendo, cómo se produce, quién produce, qué vamos a poner en marcha con esa energía. Y ahí entra con mucha fuerza lo que señala aquí Carlos, nuestro amigo de Salta, la necesidad de recuperar los conocimientos y saberes ancestrales, que es la base del buen vivir. Desde la idea de los derechos colectivos, hay que recuperar lo que la gente sabe y hace. En la Amazonía, por ejemplo, los pueblos y nacionalidades indígenas tienen un montón de conocimientos. Ellos han sabido convivir con la selva sin destruirla cientos de años. Tienen mucho más que decir que lo que tiene que decir un ingeniero. Disculpen si hay aquí ingenieros, no quiero ser peyorativos. Además, yo conozco de las comunidades andinas, por ejemplo, que cuando los campesinos quieren construir una carretera, no llaman a un ingeniero, no llaman a un burro. El burro es el que traza la primera línea de cómo va a ser la carretera y el camino. ¿Ya? Está claro. Después va el ingeniero, le pone las cifras para que apruebe el ministerio o el banco el crédito, pero casi siempre coincide. Si el ingeniero no le hace caso al burro, en esa curva hay problemas. Entonces, los conocimientos, si estamos reconociendo que hay esas posibilidades, los campesinos tienen muchos conocimientos que tienen que ser valorados. Y doy una respuesta rápida a lo que nos dejaste planteado allá. ¿Cómo hacer en la Amazonía? Con un ejemplo muy concreto. En Ecuador hay un pueblito que se llama Sarayacu, perdido en la provincia del Pastaza, un pueblito muy pequeño que resiste, como lo hacían Asterix y Obelix a los romanos, a las empresas petroleras, apoyadas por el Estado, incluso en el actual gobierno, ¿ya? Y resisten sin negarse a los avances tecnológicos. Cada casa tiene un sistema de energía solar, un panel de energía solar. Tienen un patio donde pueden tener una casa comunal con servicios de internet. No están al margen de la modernidad, pero lo que sí quieren es que se les garantice su plan de vida, como ellos definen.
cómo organizarse y cómo vivir hacia adentro. Ese es uno de los retos que tenemos entre manos. Yo creo que por ahí hay mucho que hacer y mucho que aprender. Insisto, eso requiere mucho respeto a los pueblos y nacionalidades originarios, que tienen mucho que decir. Y por último, sin lugar a dudas, el tema aquí preocupante es cómo entender esto de que sacamos millones de toneladas de nuestra región que se van afuera. Ni siquiera hemos dado el paso a la industrialización de nuestras materias primas, algo que se planteaba ya en la época cepalina. Ni siquiera hemos hecho eso. Y cada vez eso se va agudizando más y más. Yo creo que ahí habría que comenzar a pensar en otra forma de integración, una regionalización autónoma, que no se da simplemente con aumentar exportaciones e importaciones, unir cables y unir tubos, sino en pensar de otra manera la región. Otro ejemplo muy concreto, porque en ese campo también he trabajado. Acre tiene mucho más que ver con los estados vecinos, Madre de Dios en el Perú y Pando en Bolivia, que lo que tiene que ver con Bolivia, con Sao Paulo o con Brasilia. ¿Por qué no permitir que se den paso a procesos de integración regionales, autonómicos, mucho más racionales, y no seguir impulsando estos ejes multimodales como los del IRSA, que lo único que están haciendo es integrarnos en la lógica del capitalismo transnacional? Gracias, Alberto. Embajador. Bien, para empezar pelo primeiro comentário, que ha sido se há uma alternativa ao capitalismo em América do Sul. É isso, em resumo. Bem, eu creio que há, por exemplo, a situação, eu não conheço tão profundamente, a situação de Venezuela. De Venezuela se ha podido, por movimento muito forte de participação popular, se conseguiu, digamos, impulsionar a ideia do socialismo bolivariano do século XX, com todas as experiências de cooperativas, de gestão de empresas e assim por diante, sociais. Né? Então, há alternativa. A situação de Bolívia também, com toda a questão do Estado plurinacional de Bolívia, todas as modificações que se han hecho, e assim por diante. E também no caso de Equador. Em todos esses países houve uma constituinte, uma Assembleia Constituinte que ha reformulado muitas das ideias básicas, e em casos como o de Bolívia e o de Equador, que há uma importância muito grande das populações indígenas, né? Isto ha tenido uma importância muito grande de assegurar a participação das comunidades. Eu não posso falar de Equador aqui em frente de Alberto, mas ele poderia decir a diferença que há a partir da Constituinte, da qual ele ha sido presidente, da situação anterior. Né? Então, eu creio que há a possibilidade, mas é da questão de mobilização popular, porque todo o tempo, todo o sistema de comunicação, que é uma questão muito importante, todo o tempo o sistema de comunicação faz a propaganda do individualismo, de lado, de la política como uma atividade corrupta, é decir, que as pessoas não devem participar da atividade política, e, ao mesmo tempo, a defesa de certos valores, a começar pelo individualismo e depois o consumismo. Não? Aí, todo o tempo, então, quando Alberto fala da educação é hecha por la televisão, não é hecha por la escola. A escola, por melhor que seja, por lo menos em Brasil, os niños se quedam aí durante 4 horas. O resto do dia estão na televisão e na internet. E na internet é a mesma coisa. É o individualismo, é a questão do consumo, de adquirir coisas, né? Adquirir pessoas. Né? É assim. Então, é uma coisa... Então, por isso é que a resistência a la lei de medios em Argentina ha sido tão forte em todos os países da região, assim como a lei de medios em Equador, que tem seus defeitos e tudo, mas é importante porque Alberto me ha mencionado, por exemplo, que os bancos não podem ter meios de comunicação. Isso em Brasil não podem tranquilamente. Então a reação é muito forte porque a dominação. O problema é o seguinte: vivemos um sistema imperial, mundial. Nós estamos aqui com o sistema nacional. Há um sistema imperial.
econômico, político e militar e de comunicação. Esse sistema tem um funcionamento que visa, desde sua origem, desde os primeiros impérios coloniais modernos, a explotar as riquezas de los países que han sido colônias. Isso permanece hasta hoje. Isso permanece hasta hoje. E os países que, digamos, procuram, digamos, rebelar-se contra esse sistema, sofrem uma campanha fortíssima, forte, permanente, extremamente agressiva e hostil, ¿no? Então, a questão dos minerais de hierro que sai de Brasil e que se vai à China, depois vuelve como se diz? Trilhos. Como se diz trilhos? Carriles, não? Como se diz? Como? Rieles. E vuelve como rieles. Cara. Perdão. Então, isso faz parte do sistema desde o início. Os maiores produtores, por exemplo, de café solúvel do mundo é a Alemanha. Grande produtor, e não há pé de café aí. Grande produtor de chocolates belge, que nós consideramos isso o máximo, né? Comer um chocolatito belga, em el free shop e tudo isso, né? Ele sai o cacau de cá, se vai aí, ele transforma, eles vêm de volta, né? Esse sistema existe. Na periferia, como produtora de produtos, digamos, primários, não? É o sistema do extrativismo e do agronegócio. A mesma coisa com a soja. A soja sai de cá e vai ser processada em China, em Europa, onde seja. Então, esse é um sistema. Não? É um sistema global. Não? É um império global. Uma desventaja, que por lo menos o Império Romano, os romanos concediam a cidadania a los outros pueblos. Hoje não. Hoje, para obter green card, é muito difícil. Obrigada, embaixador. Perguntas? Identifique-se, por favor. Sí, claro. Gerardo Dilger, de la Fundación Rosa Luxemburgo. Embajador, usted acaba de decir que es el sistema, pero nosotros estamos presenciando a importantes cambios geoestratégicos, geopolíticos en los últimos años. Hay el papel creciente de los BRICS, entre ellos el Brasil. ¿Usted ve alguna posibilidad de que, liderado de pronto por Brasil como una fuerza con un soft power impresionante, con un sistema democrático, digamos, bastante consolidado comparado con los otros BRICS, no pueda liderar el camino hacia otro sistema, otra lógica que no sea el capitalismo extractivista? Y una pregunta para Alberto también. En el 2007, el gobierno ecuatoriano lanzó la iniciativa visionaria del Yasuní ITT. Yo entiendo perfectamente que mi gobierno, el gobierno alemán neoliberal, no está dispuesto a apoyar esta iniciativa, pero siempre me pregunté por qué los gobiernos progresistas latinoamericanos no han puesto más empeño en apoyar esta iniciativa que el propio presidente Correa viene cada vez en diferentes foros internacionales, en las Naciones Unidas, en UNASUR, en varios foros ha propuesto. ¿Por qué, según tu experiencia, esto no ha funcionado? Y también el embajador de pronto tiene una visión, digamos, interna del gobierno, de la posición del gobierno brasileño en los últimos años sobre este punto. Muchas gracias. Bueno, soy Sergio, de Argentina, Mendoza. Y bueno, también voy a agradecer a la Fundación por la oportunidad de haber estado acá, participar, conocer a tantos compañeros latinoamericanos, escuchar tantas experiencias y creo que haber aprendido mucho, ¿no?
este debate con ustedes, ¿no?, me permite algo que tal vez desde Mendoza, desde el lejano Cuyano mendocino, sería difícil, ¿no?, que es, usted, embajador, nos plantea toda una visión con respecto al capitalismo global, al consumo, como que impone las condiciones, impone condiciones inclusive a Brasil. Como que en ese camino habría que cambiar el consumo, habría que cambiar, pero la contradicción que yo veo es por qué Brasil actúa como que impone condiciones a otros países latinoamericanos, imponiendo ciertas pautas que se contradicen con un discurso que no solamente Brasil, sino que lo tienen varios países latinoamericanos, que por un lado tiene un discurso progresista, pero por otro lado continúan apoyando fuertemente el extractivismo, que no deja progreso, en el sentido del mal progreso que hablaba recién Alberto, sino en el sentido que se llevan, que hacen explotaciones a lo neoliberal, en el sentido que tratan de explotar al mango en el menor tiempo posible, que trae un gran impacto, generando políticas de enclave y sometiendo a muchos gobiernos. En el caso de la Vale, que es lo que me tocó vivir en Mendoza, la Vale firma un convenio con el gobierno de Mendoza donde le impone condiciones y donde entre las condiciones le plantea que la explotación de potasio va a dejar como pasivo ambiental una pilita de sal. Pila es una montaña de 200 hectáreas por 45 metros de altura. Pero en el convenio que firma, ratificado por la legislatura de mi provincia, de mi gobierno, le ceden el pasivo ambiental. Pero se llevan, lo que pensaban hacer, eran 4,3 millones de toneladas de potasio, ¿no?, afuera, sin que se pague por ese potasio. Es saqueo también para mí. Nosotros lo que vemos en torno al buen vivir es que no se puede explotar el potasio, sino el tema es que esté de acuerdo a las necesidades nuestras o de toda Latinoamérica y no que sigan siendo esas necesidades desdibujadas a partir de la rentabilidad en el comercio internacional. Gracias. Hola, buenas noches. Soy Bruna Muriel, investigadora para Costa. La propuesta del actual gobierno de Ecuador es cambiar la matriz productiva para las próximas 3 décadas, si no me equivoco. Para esto sería necesario, según ellos, seguir con ciertas prácticas extractivistas que hieren tanto los derechos de la naturaleza cuanto los derechos de los pueblos indígenas. Mi pregunta para Costa es, ¿cuáles las posibilidades, siendo Estado, siendo gobierno, de parar ya este tipo de práctica, ¿no? Si esto sería posible, ¿cómo hacerlo? Y algunos actores están hablando de la necesidad de desacelerar, si sería un poco en este sentido también que piensan, pues bueno, tanto vosotros cuanto los movimientos indígenas de Bolivia y de Ecuador. Gracias, Muriel. Víctor. Bueno, Víctor Baqueta de Uruguay. Bueno, yo creo que después de la intervención última del embajador se empezó a plantear un tema que me parece que está un poco todavía soslayado en este debate, que es el tema del poder. O sea, y cuando hablamos de la participación social y de la participación de las comunidades, ¿cómo resolvemos el problema del poder? Porque si no, a mí me queda la idea de que estamos como en un boliche conversando de alternativas, pero el problema es cómo eso se instrumenta socialmente, cómo eso se instrumenta en la sociedad y qué capacidad tiene la sociedad para alcanzar esas alternativas. Y en eso se pone en juego el sistema institucional de poder que tenemos a escala nacional y a escala internacional. Y entonces, si no vemos que, digamos, para plantear una redistribución de la propiedad en la escala de un país o en la escala internacional es necesaria una lucha por el poder que es encarnizada. El embajador terminaba diciendo que estamos en un contexto de un sistema imperial
político, económico y militar. Es decir, está en juego eso y nosotros cuando pensamos alternativas tenemos que de alguna manera ver cómo podría darse la transición, es la transición hacia una forma de poder capaz de cuestionar el poder dominante, digamos. O sea, porque si no, simplemente estamos hablando en algo que es una señal más bien de impotencia. Entonces, en ese sentido, pienso que hay una nueva realidad en la región que para mí es lo más auspicioso en esta perspectiva, que son los nuevos movimientos sociales. Digamos, y estos nuevos movimientos sociales, como lo que acabamos de vivir en estos días en Brasil y acá en esta ciudad, lo que están mostrando es que incluso esa democracia representativa que la hemos, por supuesto, elogiado con relación a las dictaduras militares que hemos tenido en los años anteriores, está absolutamente renga o manca para encarar la naturaleza de problemas que nos estamos planteando como sociedad y que la sociedad nuestra necesita resolver. Entonces, pienso que el tema clave hoy para conseguir una transición es el grado de autonomía que todos estos gobiernos, esos gobiernos que se llaman progresistas, pueden estar dispuestos a conceder para que estos movimientos sociales pasen a participar y decidir efectivamente, porque si no lo demás es pura palabrería. Gracias. Bueno, tenemos una pregunta más de Pablo aquí. Sí, después la próxima rueda. Sí, quería agregar más elementos al debate. Perdón. Bueno, me llamo Pablo Canelo, Pablo Canelo de Chile, del Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz, ICAL, Chile. Ya. Bueno, primero yo saludar también este foro y en particular el encuentro. Creo que es muy importante compartir y relevar y vincular las distintas estrategias de resistencia al extractivismo, a la megaminería en América Latina, pero creo que no nos podemos quedar en esto. O sea, no podemos estar toda la vida haciéndole la vida un poco más difícil a las transnacionales. Yo creo que en ese sentido rescato las palabras del compañero de Uruguay, hay que tratar de avanzar hacia una mayor inserción de los movimientos sociales en el poder político. Yo creo que eso es fundamental. En ese sentido creo que se ha superado un poco el debate que estaba a principios de los años 2000 en los distintos foros sociales mundiales de la izquierda, en donde parecía ser una suerte de contradicción entre poder político, o sea, poder institucional, autonomismo, partidos políticos versus movimientos sociales. Yo creo que esa contradicción está un poco superada, pero hay que profundizarla a partir de la experiencia positiva que tenemos en Venezuela, Bolivia y Ecuador. O sea, yo creo que nos falta mucho para avanzar en esos países. Lo otro, creo que es interesante también poner en discusión el tema de los mecanismos de integración latinoamericana. Creo que es importante relevarlo y en ese sentido la experiencia del ALBA. O sea, yo creo que es el momento de empezar a evaluar si efectivamente, a partir del diagnóstico que nos hacen desde Ecuador, desde Bolivia, en donde se sigue reproduciendo un modelo extractivista, si realmente el ALBA es una alternativa bolivariana para los pueblos de nuestra América. Lo otro, tener claro la táctica y estrategias claras. Yo creo que no podemos, y por eso la importancia de estos encuentros, no podemos seguir haciéndonos camino al andar, como diría el poeta Machado, y en ese sentido, bueno, tener claro los pasos tácticos a seguir para las transiciones al extractivismo. En ese sentido me gustaría rescatar, por ejemplo, en Chile, que siempre se pone como un ejemplo, o un mal ejemplo, creo yo. Los estudiantes, el 2011, las grandes movilizaciones estudiantiles ponían como una solución al problema de la educación la renacionalización del cobre, ¿ya? Pero no nos pusimos, y eso es claro, o sea, en Chile nosotros tenemos la necesidad de renacionalizar el cobre, ya lo decía Lucio en su exposición, pero aún no estamos en la etapa de discutir cuánto producir, cómo producir, de qué forma producir ese cobre. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, Alberto planteaba la industrialización,
pero no debemos olvidarnos que también la industrialización de las materias primas genera también altos costos ambientales, incluso mayores que la extracción de esos recursos. Pablo. Y para terminar, yo creo que es muy importante rescatar creativamente y también en las condiciones actuales a quien nos convoca en este seminario, a Rosa Luxemburgo, cuando hace casi 100 años ya nos planteaba socialismo barbarie. Eso. Gracias.